Dicen que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen y de ser cierto el refrán, los mexicanos salimos muy mal parados. Hemos tenido de todo. Gobernantes usurpadores, ladrones, cínicos, frívolos, borrachos y por supuesto idiotas. Pero si tuviésemos que elegir los 5 peores presidentes de México, ¿a quiénes pondrían ustedes en la lista? Está difícil, ¿verdad? Pues aquí les va mi propuesta. Supongo que los defensores de la historia oficial se me van a espantar, pero el 5.º lugar se lo doy a Vicente Guerrero, así como lo oyen, Guerrero, consumador de la independencia, el de la patria es primero. ¿Por qué lo incluyo en esta lista de infamia? Muy sencillo, porque Vicente Guerrero, segundo presidente del joven México, llegó a la presidencia en 1829, no por elección legal, sino por obra de un motín y para colmo con el beneplácito del siniestro Poinsett, ministro de los Estados Unidos en México. Y aunque el asunto merece muchos matices, al desconocer la elección de su adversario, Gómez Pedraza, Vicente Guerrero rompió el orden constitucional y determinó fatalmente la historia del siglo XIX mexicano, donde los políticos se dedicaron a arrebatarse violentamente la silla presidencial mientras el país se iba al traste. El 4.º lugar se lo disputan 2 egregios presidentes del siglo XX, salidos del no menos egregio PRI, y declaro un empate técnico entre Luis Echeverría y José López Portillo. Echeverría gobernó México de 1970 a 76. Corrupto, torpe y con iniciativa, Echeverría compró a la oposición y cuando no le llegó al precio, la reprimió. Elevó la deuda externa del país y sus políticas desatinadas desataron una inflación galopante. Escasearon artículos de primera necesidad como el azúcar y la leche. Su verborrea incontrolada y sus ocurrencias acabaron con el milagro económico mexicano. Eso sí, hubo momentos cómicos en su mandato, cuando invitó al presidente chileno Salvador Allende a visitar nuestro país. Luis Echeverría exclamó con aire de patricio romano: México para los chilenos y Chile para los mexicanos. Y en efecto, cumplió su palabra. Compitiendo con Echeverría está López Portillo, cuya camarilla saqueó al país de 1976 hasta 1982. Heredó de su predecesor un país arruinado, pero los hados le sonrieron. Se explotó el fabuloso yacimiento petrolero de Cantarell cuando el precio del petróleo estaba por los cielos y ¡oh suerte! Hubo dinero de sobra. López Portillo llegó a decir que de ahora en adelante el reto para México sería administrar la abundancia. Pero gastaron a lo idiota, robaron a lo lindo y se endeudaron a lo menso. Al final del sexenio, México estaba en situación económica grave y como era de esperar, la culpa fue de los otros. Así que poco antes de dejar el cargo, expropió la banca privada. Eso sí, durante su último informe presidencial, lloró amargamente por no haberle cumplido a los pobres y lloró de tal manera que bien merecía el Oscar al mejor actor. En tercer lugar, hay 2 competidores. Un presidente del siglo XX salido del PRI que nos hizo creer que ya habíamos llegado a un país desarrollado, pero al final de su sexenio y el inicio del siguiente pasó lo de siempre. Por causas ajenas a su voluntad el teatrito se acabó y millones de mexicanos perdieron su patrimonio. Omito el nombre de este personaje porque dicen que sus abogados son muy bravos en las demandas, así que no me queda sino postular al general Porfirio Díaz, que gobernó México desde 1876 hasta 1911, con un breve interludio para guardar las apariencias. Y como sucedió con otros presidentes, Porfirio Díaz nos hizo creer que México ya era un país desarrollado. Edificios, trenes, agroindustria, minería, puertos, palacios, todo aquello reflejaba el éxito de su gobierno. Y por si fuese poco, el presupuesto nacional estaba equilibrado.
Pero había dos pequeños detallitos que el general Díaz no tenía resuelto: la distribución de la riqueza y la participación democrática. Y claro, estalló la revolución. Este militar, Victoriano Huerta, ocupó, o mejor dicho, usurpó la presidencia de 1913 a 1914. Sin duda es el segundo lugar. Llegó con un golpe de Estado, planeó una rebelión para derrocar al presidente Francisco I. Madero, pero lo descubrió nada más y nada menos que Gustavo Adolfo Madero, hermano del señor presidente. De todas formas, don Francisco se dejó engañar y descreyó de las acusaciones de su hermano. Eso le costó la presidencia y la vida. Huerta reprimió con crueldad a quienes se lo opusieron y desató de nuevo la revolución que le costó la vida a miles y miles de mexicanos y que dejó al país en la ruina. Si los presidentes anteriores te parecen unos desgraciados, espera a escuchar sobre el peor. Antonio López de Santana, indiscutiblemente el primer lugar de la infamia, fue un profesional de la traición y del trapecio político. Los políticos que hoy se cambian de partido como si fueran de calzones son aprendices comparados con él. Santana siempre lo tuvo muy claro. Él solo era leal a sí mismo. Gracias a su torpeza, en concreto a un coyotito, México perdió Texas. La famosa batalla de San Jacinto en 1836. Y por si fuese poco, sus ineptitudes y traiciones durante la invasión yanqui a México llevaron al desastre. En 1848, México perdió la mitad de su territorio. Fue 11 veces presidente de México, aunque hay una pequeña discusión sobre el número. Lo peor de todo es que cuando se aburría del poder o estallaba la crisis, Santana aventaba la silla y se largaba a jugar gallos y a beber. Por increíble que parezca, los mexicanos lo llamaron una y otra vez. Y es que Antonio López de Santana era una especie de charro carismático que candilaba a los pobres mexicanos que veían en él un salvador, un caudillo. ¿Qué les pareció mi top 5 de los peores presidentes de México? ¿Cuál sería la de ustedes? ¿Y qué nos espera para el 2018? A veces pienso que los mexicanos tenemos un gen masoquista. Nos gusta que nos peguen. La historia política de México está llena de verdaderos pelafustanes, pero también está llena de ciudadanos irresponsables que no se informan antes de votar. Yo soy Héctor Zagal. Mi Twitter @hzagal, Zagal con Z. Los invito a seguirme en Facebook y a suscribirse a mi canal de YouTube. Y recuerden aquello que dijo Kant: sapere aude, atrévete a saber.